¿Cómo están? Paraguay en 15 se encuentra con nosotros aquí en la propuesta informativa de Paraguay TV el ministro de la Senad, ex fiscal, ex senador Arnaldo Yuste, que nos acompaña con novedades, con información del momento y hablar de lo que es la gestión pública frente a una institución que ha cambiado en poco tiempo su performance. Ministro, ¿cómo está? Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Ernesto? Realmente un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Sí, y básicamente con las mismas personas. ¿Verdad? Estamos hablando... ¿Qué es lo diferente en esta gestión de poco tiempo con lo que ha pasado en la Senat en los últimos 10 años? Hagamos la comparación. En realidad creo que mucho depende de ir trabajando principalmente en la autoestima, la predisposición, el compromiso de los agentes especiales, ¿verdad? Pues la Senat es una institución híbrida. Sus agentes especiales no son ni policías ni militares, pero tienen una formación cuasi policial, ¿verdad? Básicamente de investigación, ¿verdad? La Senat hoy está compuesta por agentes especiales, funcionarios y miembros de fuerzas especiales que son básicamente militares, ¿verdad? Del 15 de agosto a la fecha se han hecho algo así como 160 operativos, el 80 o 90% de los cuales tienen que ver con el crimen organizado y el resto hace referencia a microtráfico, ¿verdad? Que es uno de los segmentos de la investigación de la Senat que no ha evolucionado con el tiempo, ¿verdad? Y hoy con esta administración queremos trabajar en ese aspecto que es realmente un problema de carácter social, ¿verdad? Y también de salud pública. Son dos condimentos muy graves que tenemos que empezar a impulsar, ¿verdad? Por un lado tenemos lo que se conoce históricamente de la Senat, ¿verdad? Los grandes operativos, las incautaciones, las detenciones. Ministro, 145 personas detenidas, 98 vehículos, 7 aeronaves en poco tiempo. Sí. Estoy viendo 552 kilogramos de cocaína. Poco más de media tonelada. Media tonelada, sí. 31.332 dosis de droga, 91.610 kilogramos de marihuana. Sí. Es un monto realmente exuberante. Sí. ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia? Lo que te mencioné, Ernesto, es el trabajo en equipo, es reordenar a los agentes especiales en las funciones en las cuales son competentes. Y hoy tenemos este resultado, ¿verdad? Es fruto del esfuerzo de todos. Este es un equipo que nos permite precisamente ir trabajando en áreas que hasta el momento están invisibles, Ernesto, ¿verdad? Aparte, y eso un poco es la proyección de la nueva Senat, ¿verdad? No solamente lo represivo, sí, no solamente lo relacionado a la persecución penal, sino ir trabajando en esos aspectos relacionados, y son dos ejes muy importantes, como el de la prevención, el tratamiento y rehabilitación. ¿Por qué eso nunca fue dimensionado como debería ser? Solamente el aspecto represivo es lo que se veía públicamente. Es que es muy sencillo, Ernesto. Si nosotros hubiésemos trabajado básicamente en esos dos extremos casi invisibles, estoy seguro que vamos a durar en el cargo un mes, 2 meses. Son lugares invisibles, o sea, acá hay que ir llevando el carro, llevando el embate de este compromiso en todos los aspectos, ¿verdad? El operativo que ya tenemos, sí, pero también nos da luz a ir trabajando en ese aspecto de la prevención. Por eso hablamos con el ministro Peta días pasados, justamente para ir organizando un programa y ejecutar lo que está hoy inserto como malla curricular en los colegios y escuelas. Hoy tenemos estadísticas de que hay chicos de 10, 11 años que ya están ingresando
en el mundo de, mundo de las adicciones, ¿verdad? Algunas legales, ¿verdad? Como el alcohol y el tabaco, pero a partir de allí ya empiezan a incursionar también en otras drogas como la marihuana y el crack, ¿verdad? Y el otro aspecto, que es el de la rehabilitación y tratamiento y rehabilitación, para lo cual es fundamental trabajar con el Ministerio de Salud, porque esto realmente, Ernesto, es un problema global, no solamente de Paraguay, un problema global de salud pública. ¿Cómo trabajar esto, interactuar con instituciones tan fundamentales como la educación, la salud y, por qué no, algunos van a decir hasta la familia, la iglesia? ¿Cómo trabajar con todos estos sectores? Enfrentar esto es imposible hacerlo en forma individual, ¿verdad? O meramente institucional. Esto tiene que ser multidimensional, ¿verdad? Como ya te dije, sí. Por el lado de prevención, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Culto y Ciencias, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, fundamental. Hoy en el mundo ya se está hablando, por ejemplo, de un problema de género, sí. De un problema de género en la persecución penal. ¿Verdad? En la persecución penal. Sí. Hay países en donde ya se ve con otra visión, por ejemplo, el hecho de tener que llevar a una mujer a la cárcel por un problema de microtráfico. Claro. O sea, las consecuencias que genera y el problema aún mayor que deja a la sociedad el hecho de llevar a una madre a la cárcel y dejar a sus hijos en estado de abandono. Usted decía, la mayoría digamos, de estas situaciones de urbanidad o de microtráfico son las mismas familias, grupos familiares los que se dedican a esta actividad, ministro. Sí. De acuerdo a un último estudio que no es tan nuevo, Ernesto, queremos hacerlo uno más reciente, o queremos hacerlo uno y lo más reciente posible para el 2019, sí. Dice de que en todos los barrios de Asunción, sí. En todos los barrios de municipios del departamento central tenemos focos de distribución de droga. Claro. Principalmente, muchos están ubicados en lugares muy cercanos a centros de educación. Exacto. Por eso iniciamos con el acompañamiento del Ministerio de Educación un proceso de intervención, pero apuntando a la protección del niño y el adolescente en los colegios públicos principalmente. Recordad que con CANES inclusive habíamos ido, les explicamos cómo trabajan los CANES, cómo actúan los CANES en la intercepción de droga. Ministro, ¿cómo impacta este buen trabajo realizado por la SENAT en el crimen organizado? O sea, 15 millones de dólares en perjuicio. ¿Cómo se dimensiona esto? Mira, nosotros somos con una visión diferente. Estamos enfocando la idea de no apuntar tanto a la incautación de droga. Okay. Porque indudablemente si nosotros apuntamos a la estadística en cantidad de drogas, podemos superarla fácilmente, pero no estamos solucionando o atacando el problema de fondo. Okay. El problema de fondo son las estructuras. La logística. Hoy no nos interesa, o sea, si nos dan a elegir 500 kilos de cocaína o 20 kilos de cocaína, pero destruir la estructura financiera del crimen organizado, optamos por los 20 kilos, ¿verdad? Porque allí realmente vemos el efecto que se le causa a las organizaciones criminales. Detrás de estos grupos hay financistas también, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y muchos de los casos extranjeros. El crimen organizado está inserto en nuestro país, principalmente en frontera. Hoy estamos en plena etapa, está en pleno curso de intervención, un operativo que le llamamos Cielo Soberano, en la zona de Amambay. Okay. ¿Verdad? Y básicamente es intercepción destrucción de pistas, ubicación de personas relacionadas al crimen organizado, un férreo control en calles y rutas de Amambay, ¿verdad? Y esperamos con eso dar o devolver la tranquilidad a esa zona del país. Bien, ¿esto se va a lograr con la política de la SENAT para el 2019?
recuperación de zonas que antes eran de la ciudadanía. Absolutamente, absolutamente, pero no vamos a lograrlo solos, Ernesto. Insisto en esto. Esto vamos a hacerlo con la policía, con la FTC, con la Secretaría Nacional de Inteligencia. Se está generando una comunidad de inteligencia que promueve y está teniendo ya resultados importantes para prevenir la comisión de hechos punibles. Bien, todo esto preparado como para lo que va a ser, ¿vale el presupuesto que tiene la Senat para lo que va a ser el trabajo que se viene? No. Lamentablemente tengo que decirte en forma absolutamente honesta que el presupuesto es ínfimo, ¿verdad? Pero estamos hoy trabajando con el Ministerio de Hacienda, con el Congreso para recuperar parte del presupuesto perdido en las anteriores administraciones y que hoy queremos recuperarlo y bueno, a partir de allí ir trabajando, o sea, con o sin presupuesto, no más luego vamos a seguir haciendo esto y esperemos hacer mucho más, ¿verdad? O sea, con poco hacemos mucho. ¿Tendremos resultados significativos entonces en la lucha contra el crimen organizado cuando hablamos de efecto sorpresa en el trabajo de preparación y de investigación, por supuesto, cuando hablamos de una fuerza que hoy tiene una nueva autoestima? Totalmente, yo creo que sí. Y en los siguientes días y antes de fin de año estoy seguro vamos a tener más hechos. Gracias por adelanto. Gracias a vos. Gracias, Arnaldo Yucio, ministro de la Senat, que nos acompaña aquí en Paraguay en 15, en esta propuesta con los resultados de gobierno y gestión de gobierno que se ha dado en estos días. Muchas gracias, ministro. Por favor, un gusto. Muy amable. Hacemos una pausa y enseguida seguimos con más noticias aquí en Paraguay TV.